Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, todas, todos, todes. Nuevamente aquí, como todos los jueves, estamos en nuestra charla semanal en el Laboratorio de Saberes y Cartografías de Género, en nuestro programa Bordadoras, Saberes y Cruces Feministas. Y ahora tenemos una invitada de lujísimo, de verdad. Es una invitada que yo tenía muchísimas ganas de que estuviera con nosotras. Había estado como, la traía en la mente para cualquier cosa, porque realmente trabajar con ella es un goce, un lujo. Bueno, ¿qué más puedo decir? Voy a presentar un poco de su semblanza particular, porque ella es nuestra queridísima Lía García, la novia Sirena, y ella nace en la Ciudad de México en 1989. Es pedagoga, escritora y artista del performance. Aprendiza feminista y activista trans, amante de hacer perfumes con flores curativas. Junto con Jessica Marjan, cofunda la Red de Juventudes Trans en 2016 y en 2019 con su compañero de vida, Canuto Roldán, el Archivo de Literatura Infantil y Juvenil LGBTIQ+, Trans Mariquitas. La apuesta política y pedagógica de Lía ha sido, por más de 10 años, un trabajo con los afectos, la ternura radical, principalmente en espacios de complejidad que socialmente se entienden como encierros. Cárceles, escuelas, mercados, comunidades sobrevivientes a la guerra armada, hospitales, entre otros. El activismo de Lía parte de la piel y transita el arte entrecruzado por la poesía expandida. Ella detona una pedagogía intensa del amor que recupera el sentido afectivo de nuestros cuerpos y subjetividades, alejándose de procesos racionales y teóricos para emanar un proceso colectivo de justicia restaurativa que permita que los cuerpos trans y la feminidad disidente sanen y materialicen todos los mundos posibles que habitan sus sueños. Entonces, Lía, encantados aquí todas en nuestra academia, porque también es tu Academia de San Carlos, de tenerte. Ay, muchísimas gracias por la invitación, amada Erika, al equipo también que ha hecho todo esto posible y por supuesto a todas las personas que se están conectando en este momento a la transmisión. Yo les doy la bienvenida, les recibo con muchísimo amor, con muchísima ternura. Yo soy Lía García, la novia Sirena, y pues estoy aquí compartiendo este atardecer con ustedes. Este bonito atardecer, porque el atardecer es una transición del día a la noche, una transición de dos tiempos que se unen, de dos tiempos que emanan para convertirse en otra cosa, y para mí es maravilloso y totalmente transformador estar esta tarde con ustedes, haciendo un pequeño recorrido sobre lo que ha sido mi trabajo en este encuentro que pues finalmente pues a todas las personas que estamos aquí pues nos atraviesa, ¿no? El encuentro y la ternura como transgresiones de la carne, metáforas para sobrevivir en un mundo que odia. Entonces, finalmente lo que quiero es pues hacer un pequeño recorrido, ¿no? Además, en estos tiempos en los que todavía nos encontramos en un estado de shock corporal y emocional por todo lo que hemos atravesado colectivamente en, eh, en esta crisis mundial que ha afectado de una manera la vida pues tan fuerte, vale mucho la pena pues regresar al cuerpo, regresar a las emociones, hacer nuestra la palabra, porque como digo yo, lo único que nos queda es la poesía. Yo me siento totalmente atravesada por la poesía y es por eso que quiero iniciar brindándoles la palabra. La lectura en voz alta de uno de mis cuentos infantiles. Yo soy escritora y dentro de mi práctica
como escritora, escribo poesía y literatura infantil y juvenil. Mi primera formación fue como pedagoga, entonces así fue que empecé precisamente a trabajar todo lo que tiene que ver con la posibilidad de hacer encuentros pedagógicos y afectivos. Y una de mis estrategias afectivas hoy en día pues es la literatura infantil, que siempre los libros para niños, niñas, niñes o jóvenes pareciera que están muy alejados de nosotras, las personas que socialmente somos llamadas adultas. Pero en realidad no, porque un libro dirigido a infancias o juventudes es como un portal que nos permite reencontrarnos y hacer una primera eh, práctica política de resiliencia, que es regresar a ese momento de nuestra vida en el que sucedieron tantas cosas, que es la infancia. O sea, cuáles son las implicaciones afectivas, pedagógicas y artísticas que tiene que podamos regresar a nuestra infancia. Entonces yo les voy a narrar este cuento, después voy a retomar un poquito más sobre el proceso creativo, se los narro con mucho amor para que pues podamos darle vida a esa niña, a ese niño, a ese niño interior que hoy también está con nosotras, con nosotros, nosotros, y que son ustedes. El cubreboquitas azul que no quería tapar boquitas, para todas, todes y todas las niñas de Aviala, para que nunca les tapen la boca y su voz resuene. Lía la novia sirena. Había una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 50, 100 veces una sirenita muy hermosa que viajaba en el largo metro de la Ciudad de México en tiempos de pandemia. Ella se quedó bien dormidita, sin imaginar que su boquita y su cubreboquitas comenzarían a hablar. Los labios carnosos de la sirenita le preguntaron al pedacito de tela azul que se dedicaba a tapar boquitas. Cubreboquitas, ¿por qué nos tapas? ¿Qué pasa en estos tiempos para que nos tapes, cubreboquitas? Porque se avecina un virus muy extraño. Es un virus que se desarrolla en humanos, se les mete en el cuerpo por la boquita y enferman y después mueren. Los labios le volvieron a decir, cubreboquitas, ¿a ti quién te tapa? A mí nadie me tapa, solo soy un pedazo de tela azul que tapo boquitas y no me gusta porque el desayuno huele muy feo. Lo único bueno es que las palabras se quedan en mí. La poesía, el grito, el susurro, el verso. Yo soy un pedacito de tela azul que tapo boquitas. Termino en la basura, pero lleno de palabras hermosas. Los labios le volvieron a decir, nosotros hemos sido silenciados por años, por eso no nos gusta que nos tapen, nos han quitado la posibilidad de hablar, nos han quitado la posibilidad de gritar, nos han quitado esto que es la voz, el acto más revolucionario que existe en cualquier persona, por eso no nos gusta que nos tapes, cubreboquitas. ¿Qué podemos hacer para que ya nos tapes? Ya no nos tapes más, cubreboquitas. No queremos que nos tapes y tampoco queremos que tú termines en la basura. ¿Qué hacemos? Ya sé, labios boquita, dijo el cubreboquitas. A la cuenta de 3 estornudamos. 1, 2, 3. ¡Achú! ¡Achú! Así el cubreboquitas se cayó de la boquita y nadie imaginó que caería encima de 2 cucarachitas hermosas que tenían mucho frío en la gran ciudad, cubriéndolas de poesía cual cobijita. Las cucarachitas se hicieron grandes, muy grandes, se hicieron plaga y buscaron todas las fábricas de cubreboquitas que existen para reproducirse y así ayudar a todas las hermanas que maquilan las telas de la protección y compartirles el mensaje de aquellos labios de la sirenita, que tapar no es lo mismo que cubrir. Cubrámonos con ternura, cubrámonos con amor nuestras boquitas. Nos necesitamos. Que en tiempos de cubrebocas, solo la poesía nos descubra. Y bueno, pues este es el cuento del cubreboquitas azul que no quería tapar boquitas. Está ilustrado por Francisco Huellat León del proyecto Flor de Fango y es un cuento que yo escribí en marzo de 2020 cuando estaba empezando esta problemática social de la pandemia mundial. ¿Por qué? Porque pues me di cuenta en un primer momento de cómo el cubrebocas se estaba convirtiendo ya en un objeto de la carne, de la piel, algo que estábamos encarnando. Y en un segundo momento, porque me di cuenta que las infancias no estaban recibiendo la información
que a mi parecer tenían que recibir. Yo me puse a investigar, me puse a buscar y me encontré únicamente como por el mes de mayo, o sea, 2 meses después, casi 3 de que empezó la pandemia, que solo había un manual que la Secretaría de Salud había elaborado para las infancias, pero que contenía información totalmente errónea. Es decir, era una información de corte médico que solamente le permitía a las infancias conocer cuáles eran los síntomas del virus, por qué el cuerpo enfermaba y le daba temperatura, cómo había que lavarse las manos, pero nunca esta información crítica como la que yo les estoy compartiendo en esta pieza visual, vocal y performática, porque a mí me interesa como artista llevar más allá los libros y la narrativa a una experiencia visual, a una experiencia performática y poética, pues nunca como este libro, por ejemplo, ¿no? Que nos adentra a un universo de una manera muy concreta, porque los libros para infancias me gusta que son espacios donde una puede trabajar la metáfora de manera muy potente. Nunca como este libro que nos permite entrar a una crítica social de cuáles son las implicaciones que tiene un objeto que al día de hoy ya es un objeto que está totalmente anclado a nuestra subjetividad, como es el cubrebocas, ¿no? Porque pues ya ahora es como parte de las normas sociales que tenemos que asumir los seres humanos para poder existir y coexistir en el espacio público. Entonces, como poco a poco se fue convirtiendo en un objeto que se ancló a la memoria, que se ancló al cuerpo, porque imagínense, hoy en día subes a la azotea de tu casa, quienes viven en edificios comunes, y pues tú puedes ver la ropa interior que tienden tus vecinos, puedes ver la ropa, ¿no? La azotea es un espacio muy potente porque es como el espacio donde se rompe la privacidad, ¿no? Entonces, ahora puedes ver incluso hasta los cubrebocas de la gente, en diseños, en imagen, en forma. Salimos a la calle y es impresionante cómo el cubrebocas también ha poblado los suelos, porque a la gente se le caen, la gente los tira en la calle. Entonces la metáfora, ¿no? De todas las palabras que se han quedado en esos cubrebocas que están en la basura me parece absolutamente poderosa. Y el mensaje que tiene el cuento, ¿no? Porque si me preguntan por el proceso creativo, yo como cuentista que me he formado, nunca me ha interesado decir, este es el mensaje concreto del cuento, porque el cuento abre la posibilidad de, de tener muchas entradas y muchas salidas a cualquier realidad que nosotras queramos. Pero cierto es que a mí me interesaba mucho, pues que se conociera cuál es la relación entre tapar y cubrir y por qué este objeto que sí nos protege puede tener implicaciones muy graves también. El silenciar la voz, el tapar con violencia las palabras, el silenciamiento, el borramiento. Y pues cómo podemos hablar de que cubrir es otra cosa, porque literalmente cubrir es un acto afectivo. Entonces, para mí era muy importante que se abrazara esto. Así que ahora pues ustedes ya saben que su boquita y su cubreboquitas seguramente tienen conversaciones muy interesantes. Y me gustaría que fueran escribiendo en el chat las personas que están conectadas, a quienes saludo con mucho gusto, con mucho amor y afecto, pues, ¿qué les deja este cuento? ¿Qué les deja el cubreboquitas azul que no quería tapar boquitas? ¿Qué sentires, qué emociones, qué incomodidades también? Porque la incomodidad hay que abrazarla, hay que darle la bienvenida a la incomodidad. Y también de qué manera podemos llevar esto a una experiencia visual, artística, performática, que nos permita, pues que nuestras infancias conozcan cuál es la diferencia entre tapar y cubrir, ¿no? Y bueno, les voy a contar otro cuento que, que, que yo también escribí. Y, y bueno, estoy compartiendo la pantalla, las imágenes. Permítanme. Porque pues sí, quería brindarles la lectura en voz alta por lo importante que es y porque me parece que en estos tiempos de pandemia pues tenemos que llevar la discusión hacia la narrativa, hacia la poesía, que tenemos que pensar en qué está pasando, qué está aconteciendo con todas las infancias
pues que están resistiendo dentro de sus casas, que están también como produciendo nuevas formas de existencia, ¿no? Este cuento, junto con el del cubreboquitas azul, que no quería tapar boquitas, es parte de un proyecto que se llama Niñez combatiendo al virus, que pues es una serie de 5 cuentos que yo escribo en el año de 2020, en plena pandemia, y pues que justamente a mí me interesaba pues atravesar de manera narrativa de qué manera estaba afectando el virus del COVID-19 en nuestros territorios de Abya Yala a nivel económico, político, pedagógico y emocional. Este proyecto pues trataba de responder algunas preguntas como ¿cómo atraviesa el virus a las infancias? ¿No? ¿Qué silenciamos cuando hacemos palabra con las infancias? ¿Cómo detonar la situación para que ellas, ellos accionen? ¿O qué curas cuando estás contando? Entonces escribieron 5 cuentos a partir de una propuesta narrativa mía y a partir de la propuesta gráfica y visual de otras y otros artistas trans y aliados. Y, y pues se fueron develando otras preguntas, ¿no? Otras preguntas que me permitieron estar cerca de infancias que estaban resistiendo dentro de sus casas y pues justamente adentrarme yo también en esta posibilidad tan potente que les digo de regresar a mi propia infancia y de sanar a mi niña interior. Y estoy hablando desde una posición política trans. Ahorita vamos a pasar a retomar más, pero estoy hablando desde una posición política trans, de la importancia que tiene devolvernos a la infancia y tener otro diálogo con la infancia que aún sigue estando tan cerca de nosotras, ¿no? Entonces les voy a contar este cuento que se llama La Señorona Cuarentena. Este cuento está ilustrado por mi maravillosa amiga, la bruja prieta, Jovan, a quien mando un abrazo muy, muy grande, una gran ilustradora trans. Y de los 5 cuentos, es el único cuento que está hecho para colorear, porque si se dieron cuenta en el cubreboquitas, pues ya estaba la imagen contenida de color, pero aquí Jovan, la bruja prieta, hizo una propuesta maravillosa que era pues que las infancias pudieran darle el color que quisieran a esa señorona cuarentena, ¿no? Entonces, pues se los quiero contar y que sigan detonando ustedes sus propias reflexiones. La señorona cuarentena, por Lía García, la novia sirena. Había muchas noches, muchas ventanas donde la señorona cuarentena se posaba para arrullar el sueño de los niños que viven en las orillas de la gran ciudad y convertir sus techos en pedacitos de cielo estrellado y brillantes insectos que acompañen su obscuridad. Aquella señorona de cabellos color cuervo, ojos color abismo y poros color hoja de otoño, se hacía grande, muy grande, grande, grande y acolchonadita para conducir a las niñas, les niñes y los niños a sus sueños. Sueños posibles, donde existen futuros, pasados y presentes plagados de posibilidades transformadoras y libertarias. Ecos resistentes que tras la pandemia de estos tiempos sembraban el grito en todos los caracoles de quienes escuchan sus voces, así como el mensaje de esta señorona, cabellos espiral. Yo soy la señorona cuarentena y he venido a decirte mientras miro tus ojos estrella que muy pronto todo esto va a terminar y que un nuevo inicio va a comenzar. Estoy haciendo todo por encontrar una cura. Estoy haciendo todo para que este virus transite y le salgan unas hermosas alas de mariposa, una hermosa cola de sirena y unas hermosas manos y pies para que viaje al cielo y se convierta en luna. Una luna muy hermosa que cobije sus noches de descanso. Tengan paciencia, mis niñes, resistan en sus casas, levanten su voz, no se queden silenciadas a pesar de los cubrebocas. Griten, griten muy fuerte, porque esto muy pronto va a terminar
Y las calles, los mares y los bosques volverán a ser nuestras. Volveremos a desobedecer, volveremos a gritar, volveremos a levantar los puños y a decirle al mundo que nuestra voz es el acto más revolucionario que existe en el mundo. Así será, mis niñas, mis niñes, mis niños del mundo. Resistan, resistan mucho. Todos los niños a los que visitaba la señorona Cuarentena se transformaban en poderosos niños espina espiral, porque aquella señorona les había dado el don de que en sus cuerpos salieran filosas y largas espinas, que en su giro transitar eran infinitas. Estas espinas eran para que pudieran protegerse de cualquier mal, de cualquier abuso y cualquier autoridad que intentara tocarles sin permiso, además de hacer que ningún virus se apoderara de sus cuerpos. Bastaba con que las niñas espina espiral gritaran su nombre y así el cuerpo comenzaba a transmutar a la espina, al giro. ¡Señorona Cuarentena! Comenzaron los niños espina a poblar las montañas, las comunidades y poco a poco comenzaron a llegar a la ciudad para contagiar de espinas a todos los que estaban resistiendo en los hospitales a este trágico mal. Ese es el cuento de la señorona Cuarentena. Es una pieza muy hermosa, ¿no? Que a mí me dio la posibilidad de pensar en la transmutación del cuerpo, ¿no? Porque como esta señorona maravillosa le daba el don a las infancias de que en sus cuerpos salieran espinas. Es un juego también con la experiencia humana. Y siempre es importante cuestionar la experiencia humana porque es tan compleja que hay otras vidas, otras realidades que están coexistiendo y que definitivamente nos permiten aparecer a las personas trans. Entonces, en este cuento hay algo bien especial porque quiero hacer una dedicatoria a mi querida Erika Bulle, que está aquí con este cuento, porque Erika Bulle es una activista de Latinoamérica bastante interesante, potente, que hace activismo con el cuerpo. Y lo que ella posiciona sobre el centro de la discusión es cuáles son las implicaciones de que los cuerpos gordos, gordes, gordas aparezcan en medio de una sociedad que nos dice que el cuerpo tiene que obedecer a ciertos cánones de belleza donde el peso está incluido. Y ustedes se dieron cuenta al inicio del cuento que la señorona Cuarentena se hacía grande, muy grande y acolchonadita, y que tenía verrugas en la cara. Entonces, ¿cuáles son las representaciones corporales que, que está invitando esta historia a que las infancias abracen? Al final, el cuerpo se fragmenta totalmente porque los niños a los que visitaba esta señorona, que además, bueno, señorona es cuando en el contexto de la cultura popular mexicana llamamos a una señora que tiene cierta edad, ¿no? Que es respetada por el barrio, que ha hecho cosas potentes como cuidar, porque cuidar es una acción muy potente que hacen las mujeres y que hacemos las disidencias. Entonces, cuando decimos eres una señorona, ¿no? Porque has aportado al mundo, has dejado huella y además, pues, has llegado a una etapa de tu vida que te ha permitido resistir, porque has llegado a la vejez, ¿no? Entonces, aquí la señorona Cuarentena le daba el don a las infancias que visitaba de que sus cuerpos se convirtieran en cuerpos de espina. Y vean aquí cómo Jovan, la bruja prieta maravillosa, ilustra a estas criaturas fantásticas que dejan de ser humanas y que se convierten en una especie de planta, de insecto, algo que está como por debajo de la tierra y que nos hace darnos cuenta qué necesario es que las infancias conozcan estas otras experiencias narrativas, porque imagínense, en el caso de la narración, yo estoy narrando el cuento con mi voz, o sea, yo hago la voz de la señorona Cuarentena y es una voz muy grave, muy profunda, que en esta cultura patriarcal se podría entender como una voz masculina, pero en realidad es una voz que encarno yo, que soy una mujer trans. Entonces, ¿cómo los cuentos se van complejizando? ¿Cómo sí podemos hacer un ejercicio de abrir un portal por medio de estos cuentos infantiles y juveniles que nos lleva a otras reflexiones? Como por ejemplo en el Cubreboquitas Azul, ¿no?
Eh, ¿Cuándo nos hemos sentido silenciadas? ¿Cuándo nos hemos sentido silenciados? Eh, ¿Cuándo hemos sentido que nos están cubriendo por alguna problemática que tenemos y que nos están cubriendo en una sociedad que nos acosa, que nos desaparece, que nos viola, que nos mata? Necesitamos cubrirnos entre las personas que hemos tejido la amistad, que hemos tejido el amor, y no taparnos, porque tapar es como lo que hace el Estado, ¿no? Invisibilizando los cuerpos, invisibilizando los derechos a los que tenemos que tener acceso todas las personas. Eso sí es tapar, pero no, cubrir es una acción pedagógica, afectiva, tierna. Entonces, ¿qué nos permite encontrar este cuento? En todos esos maravillosos detalles, ¿no? Nuestra voz es el acto más revolucionario porque la voz es una extensión del cuerpo. El hecho de que yo pueda estar el día de hoy con ustedes, entrando a sus casas, entrando a la red social, es gracias a la voz, a lo que ustedes escuchan, que tan solo es una extensión de la voz. ¿Quién sabe si es la voz completa? Porque la voz es un misterio y tiene muchas extensiones, pero me queda claro que la voz es cuerpo. Entonces, yo estoy atravesando muchas fronteras digitales para que mi voz se pueda escuchar en una cantidad de espacios de manera simultánea y eso me hace hacer presente que estoy ahí, ¿no? Entonces, qué importante que la señorona cuarentena pudiera brindarle a las infancias la posibilidad de volver a escuchar su voz, de retomar su voz, ¿no? Esta señora que llegaba a enseñar la paciencia, como tengan paciencia, pronto todo esto va a terminar y se va a transformar. Estoy muy feliz porque mis cuentos se han traducido al Tzotzil. Ustedes pueden ver aquí que están en español y abajo están traducidos al Tzotzil por la gran poeta Ruperta Bautista Exvet, que es una compañera activista, defensora del territorio en territorio Tzotzil, en San Cristóbal de las Casas, y a ella le interesó mucho este proyecto de cuentos y hizo una labor de traducción al Tzotzil para que esto pudiera llegar incluso a las comunidades donde pues justamente ha habido una violencia en cuanto a la información que tienen las infancias, porque como todo está centralizado, pues algunas cosas no llegan, si no es que la gran mayoría. Entonces, estos cuentitos afortunadamente llegaron a muchas comunidades tzotziles, luego se tradujeron al zapoteco. Entonces, los cuentos empezaron a rolar mucho de manera virtual. Y ahora me encuentro en este proceso en el que me gustaría que se pudieran publicar también, porque ahora que estamos en un proceso de regresar a las jaulas o llamadas aulas educativas, pues me parece importante que le brindemos a los profesores materiales hechos desde la carne, desde el cuerpo, pues que nos permitan recuperar la escuela, porque ¿a qué escuela vamos a regresar? ¿Cómo va a ser esa escuela? ¿Cómo vamos a sanar las heridas que va a llevar el cuerpo cuando regrese a las aulas? Y esa es responsabilidad pedagógica, esa es una responsabilidad de los profesores, sanar colectivamente el cuerpo herido después de una pandemia, sanar el cuerpo enfermo que se está recuperando, sanar el cuerpo del miedo, del temor, hacer pedagogía de la melancolía. Y no hablo de una melancolía moral, patriarcal, que te haga sentir culpa, que te haga sentir vergüenza. Hablo de una melancolía política donde está nuestra resistencia. Porque hay mucha melancolía social. Y nuestros cuerpos la encarnan más. Cuerpos trans, cuerpos gordes, cuerpos enfermos, de la diversidad funcional, cuerpos que no son cuerpos y son otra cosa. Traemos cargando una herida colonial. Y nos hemos sanado así desde la escritura poética. Lo único que nos queda es la poesía, como yo he dicho. Y la poesía, la palabra es un acto reparador, un acto de justicia restaurativa, un acto de pedagogía radical y un acto de performance sanadora, ¿no? Porque una puede llevar el cuento más allá, a una experiencia estética, que es ahora lo que yo voy a pasar con ustedes, a compartirles esta parte de mi trabajo. Ahora sí que estoy haciendo una operación como desde atrás y me encanta porque yo tengo un poema que se llama Hasta Trans y es un poema que
que quiero recitarles antes de comenzar con esto, porque tiene todo el sentido con lo que yo les quiero compartir. Eh, Permítanme, estoy compartiendo las imágenes. Y ahora les quiero compartir esta pieza poética que yo presenté en un encuentro que se llama Master Slam de poesía. Yo estaba representando al Slam Queer de la Ciudad de México y llegué a este evento, ¿no? En el cual ya de manera local hay que hacer una presentación de los poetas que van representando a diversos slam de poesía, ¿no? Entonces, fíjense, yo presentaba esta pieza bien interesante en la parte de hasta atrás del escenario. O sea, yo me llegué al evento en el Centro Cultural de España y estaba parada en la parte de hasta atrás. Entonces, recitaba el poema en la parte de atrás y me ha permitido hacer un análisis de qué significa para mí, pues justamente irme a la parte de atrás. Entonces, pues se los voy a compartir con mucho amor. Voltear hacia atrás. Tal vez quedarse hasta atrás no era un asunto de perdedoras. Aquí también estamos, las que resistimos desde atrás. Nosotras, las otras, las que no cupimos en su heteronorma, las que no cupimos en su imaginario. Nosotras, las desviadas, las torcidas, nosotras, las vestidas de error. Las travestidas de honestidad y poca vergüenza, nosotras, atrás, siempre hasta atrás. Porque hasta atrás también se resiste, porque hasta atrás también se cosecha lo que no se escucha, y para escucharlo no se necesitan más que un par de manos que toquen lo que les asusta con ternura y no lo rompan. Nosotras estamos hasta atrás y aquí resistimos. ¿Qué se siente? Retorcer sus cuellos y sacar sus cuerpos de la comodidad para mirar hacia atrás. ¿Qué se siente estar en un lugar que por 500 años nos dio la espalda y nosotras dándole la frente, subiéndonos a sus pedestales, tomando sus micrófonos? ¿Qué se siente recibir la voz de un cuerpo incómodo que hoy decide resistir desde atrás? ¿Qué se siente tener la vergüenza en la boca y no decir nada ante el crimen de Estado, ante la lágrima que cae, ante la sangre que corre en las calles? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Sienten el peso de nuestros cuerpos? Porque hoy estamos aquí, hasta atrás. ¿Qué se siente consentirnos nosotras las de hasta atrás? ¿Qué se siente hacer de este espacio nuestro escenario, el escenario de un amor negado, un amor desplazado, un amor impenetrable, pero que penetra por muchas partes hasta hacerse lágrima? ¿Qué se siente dar la espalda y ahora los ojos? ¿Qué se siente que ustedes volteen al territorio que está en guerra? Porque el territorio que está aquí atrás está en guerra, estamos en guerra, nos están asesinando, no queremos ser las próximas, queremos resistir en el lugar que hoy se queda vacío, porque se necesita mucho valor para dejar vacío un espacio que nunca fue nuestro, un espacio que no nos pertenece, un espacio que nos dejó la piel herida. ¿Qué se siente resistir desde atrás? ¿Hoy nos van a dar la espalda o nos van a dar los ojos? Resistiremos desde atrás, aún con todas las espaldas puestas sobre nosotras. Pues esa es una pieza poética que yo escribí hace 3 años y que presenté en este evento en el Centro Cultural de España. Pues en la parte de hasta atrás. Entonces, claro, pues la gente no se lo esperaba, que yo iba a dejar vacío el escenario y que iba a aparecer en la parte de hasta atrás. Y pues que tenían que voltear para vernos a todas las personas que estábamos resistiendo desde atrás. Ahora, ¿por qué este poema ahorita? Porque les dije que iba a ser una operación desde atrás. Porque quiero hablarles primero de mis últimos trabajos performáticos y tal vez después llegar a los primeros, porque casi siempre una habla de manera retrospectiva hacia adelante, ¿no? Contando cómo empezó su proceso creativo y
y al final, pues, en qué está. Pero yo quiero irme, pues, al revés, porque, pues, me gusta todo lo que está al revés. Como digo yo aquí en un poema que tengo en la ventana, tanto cielo y todo de cabeza. Entonces, actualmente estoy desarrollando una práctica performática y pedagógica muy cercana con las infancias. Por eso para mí era muy importante empezar con ustedes adentrándonos en este maravilloso universo de la literatura infantil y juvenil. Porque es así como yo les puedo contar cómo es para mí tan importante llevar el cuento a una experiencia estética, a una experiencia sensorial y a una experiencia pedagógica, ¿no? Porque todo lo que toca esto es bastante profundo para mí, porque yo siendo una mujer trans, nunca imaginé que iba a poder estar cerca de niñas y de niños de esta manera, íntima, cercana, tierna, amorosa, fiel. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos están tan hipersexualizados que casi siempre nos llevan a ese lugar. Recuerden que México es el segundo país a nivel mundial en Latinoamérica en matarnos más a las mujeres trans. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones pedagógicas, artísticas, narrativas que tiene estar en este país que produce muerte, que produce dolor, en un estado de la necropolítica, como diría Sayak Valencia, que instala en la subjetividad de las personas una normalidad al pensar en la muerte, en matar? ¿Por qué los cuerpos de nosotras, las mujeres trans, están tan hipersexualizados? Porque lo que desatan nuestros cuerpos es ese deseo negado en los hombres, es ese morbo, es ese humor y esa pulsión de muerte. ¿Y cómo nos movemos de ese lugar? ¿Cómo movernos del lugar hipersexualizante que tienen nuestros cuerpos para poder imaginar otras relaciones diferentes? Relaciones muy, muy diferentes entre mujeres trans y hombres, entre mujeres trans e infancias. Entonces, para mí la posibilidad de contar historias, de contar cuentos, de narrar, de escribir, es lo que me ha permitido estar cerca de las infancias, como artista, como pedagoga, como poeta, y conjugarlo todo, que este diálogo entre el arte, entre la poesía, entre la pedagogía, se esté dando, se esté regenerando, me permita crear, porque yo estoy encarnando una realidad social de la violencia. Mi cuerpo está atravesado por huellas de una necropolítica, de un deseo que se convierte en pulsión de muerte. Entonces yo de eso hago creatividad, proceso creativo y detono acciones políticas con ternura y con afecto, porque también hay que transgredir a la violencia con afecto, con ternura. Y también hay que poder regresar a las infancias y compartir con las infancias que los caminos que una puede tomar en esta vida son total y absolutamente infinitos y que no importa si tú decides elegir un camino muy diferente al mío, un camino incómodo para el cual yo no estoy lista para acompañarte, pero no te cancelo, te acompaño aún con todo mi dolor, aún con toda mi incomodidad, porque de nuestras diferencias haremos todas nuestras fortalezas y todas nuestras ternuras. Y no haremos de nuestras diferencias lo que quiere el Estado, un conflicto, un final. Este es el inicio de ningún final. Quiero entenderlo así, quiero abrazarlo así. Dos universos totalmente diferentes que se juntan y que sostienen la incomodidad, que sostienen el disenso, que sostienen el desacuerdo, que se encuentran con la piel, con el cuerpo. Por eso la performance, el arte-acción, es una cicatriz, es una herida a la que una entra. Y una entra a la herida para apenas conocerla, ni siquiera para sanarla, para conocerla y para mirarla con ternura. Herida mía, quiero conocerte, tómame, hazme tuya, querida herida, porque quiero conocerte y después ver qué pasa. Esta es una performance para mí.
porque yo entro a una herida y no a una herida punzocortante, porque estoy entrando con la ternura, con el amor, por conocer esa herida, por aprender, desaprender, desarmarme, romperme. Y aún más acompañada por estas maravillosas personas, que son estas niñas, estos niños, que me han acompañado a esa herida para poder entender, para poder conocer, para poderme conmover. Esto es una pedagogía de la melancolía, como les estoy diciendo. Es un arte de la performance melancólica, porque a mí me duele la realidad que vivo, que me atraviesa, y porque yo trabajo con los afectos, con la ternura, porque también quiero que se entienda que ese es un tipo de reacción ante tanta violencia que vivimos en este país, la ternura, la fragilidad, la maravilla y la potencia de vulnerarnos, de estar totalmente abiertas a una experiencia con la piel. Entonces, aquí yo hice una performance que se llama Pandemia, en la cual yo contaba un cuento que tengo, que es de la misma serie de Niñas combatiendo al virus, que se llama Pandemia, que es la historia de una mujer que cocinaba un pan y que cuando los niños probaban este pan, comenzaban a sentir el sabor de sí mismos, de sí mismas. Y todo lo llevaba a esta experiencia estética de entremos a la cocina, que es un lugar maravilloso, porque ese es el lugar donde han resistido nuestras mujeres, nuestras abuelas, tatarabuelas, nuestras amigas, nuestras amoras, y que ahí acontezca la performance. Vamos a cocinar, vamos a platicar de qué significa la violencia, de qué significa para ustedes ser niñas, ser niños. Yo también quiero escuchar a las infancias, por eso me parece importante que estos espacios de intimidad se den, donde no están los papás que representan esa figura de autoridad, esa figura de poder, de custodia, y que la voz de mis compañeros, mis compañeras, compañeros infancias puedan fugarse espacios de intimidad con una mujer trans, con una persona trans, con un cuerpo otro, para poder transformarnos e irnos a esa otra realidad que nunca nos dijeron que iba a poder ser. Y que de repente cuando vemos estas fotos, sigo sintiendo la misma sensación que sentía cuando estaba ahí, cerca de esas pieles maravillosas. Un acto de justicia. Yo me estaba haciendo justicia a mí misma, porque a mí me dijeron que jamás imaginara que iba a poder ser profesora, que iba a poder estar cerca de niños, de niñas, que iba a poder hacer pedagogía con infancias porque eres trans y porque hay prejuicios y porque hay estereotipos y porque hay que tener cuidado con los papás, porque la ética, porque la moral, y de repente la performance de la melancolía, que es lo que yo encarno, me permite estar cerca de las infancias así, con mi cuerpo cerca, tocándonos, abrazándonos, rompiendo esas fronteras entre ustedes, 1,5 metros de distancia, como ahora, ¿no? Y esto hasta rompe, o sea, ¿cuántas capas rompe? Y sí, podemos hablar del movimiento político trans. Yo puedo hablarles de cuáles son los alcances a nivel político y legislativo del movimiento trans, pero en lo cotidiano nos siguen asesinando, nos siguen desapareciendo, nos siguen violentando. Por eso hay que estar ahí en lo cotidiano. Por eso el arte, por eso la pedagogía. Ningún cambio en la política pública, ningún cambio en lo legislativo te garantiza un cambio en el tejido social. Entonces, ¿qué hacemos en ese tejido social? Fugarnos, fugarnos, afectarnos, enternecer. Porque estas fotos, estos pequeños, estas pequeñas, que seguramente donde estén me están pensando porque yo les estoy invocando con esta voz, también me hablan de sus familias. Son esas familias que confiaron en mí para dejarme a sus hijos en un acto de intimidad, atravesado por el arte y por la pedagogía. Y también llevar la discusión a un plano importante, que es el plano del concepto. Porque durante mucho tiempo la performance se ha entendido como una práctica artística cuyo público, si es que hay que llamarlo así, porque yo ya no sé si a mí me hace sentir cómoda llamarlo público, tiene que ser un público adulto. ¿Por qué? Porque el artista va a hacer cosas muy fuertes, o porque el artista va a poner en riesgo, o porque el artista se va a desnudar. Y en realidad, esa postura adultocéntrica desde la performance me parece también importante de cuestionar, porque aquí era un espacio de intimidad
entre un cuerpo trans con infancias y punto. O sea, los papás den un paso atrás, ¿no? Porque este es un diálogo con y para las infancias. Entonces, a mí me da mucho gusto porque lo que me permitió cruzar ese umbral fue la posibilidad de narrar historias, de contar cuentos y entrecruzarlos con mi práctica performática, ¿no? Porque, bueno, mi primera formación fue como pedagoga y después arte, no fue al revés. Entonces, imagínense, vean aquí los cuerpos. O sea, ¿cuándo imaginamos? Ahí es un acto maravilloso en el cual yo conté un cuento que se llama Boquita Pintada, que es la historia de un niño que nació con los labios pintados y no se los podía despintar. Y luego la experiencia estética era que de manera colectiva, mis compañeras, mis compañeros, compañeras infancias, me pintaran mis labios. Así, colectivamente, porque son parte de mí. Porque yo no existo sin ellas, sin ellos, sin ellas. Y de ahí desmontar todos los prejuicios que están alrededor de todo esto. Y bueno, fueron diversos encuentros afectivos, performances en diversos festivales, y me encanta, ¿no? Que de repente la performance se fugue de la galería, que se fugue del museo, que se fugue del festival de performance y que aparezca en un festival de literatura infantil y juvenil. Qué pertinente, qué necesario, y además desde experiencias trans. Aquí yo estoy haciendo una extensión de mi proyecto Voz en Construcción, ¿no? Que es ese proyecto del año 2014-2017 en el que yo me ponía una cola de sirena y aparecía en los espacios pidiéndole a la gente que me cargara, que me moviera por la ciudad y que me mojara hasta que me movían en un acto colectivo y yo cantaba para la gente, siendo esa sirena que con su voz hipnotiza a los marineros y los hace perder la razón y los lleva al fondo del mar. Entonces aquí ahora era una sirena cuentera, porque me encanta ser cuentera. Yo echo mucho cuento. Ahora sí que como dice mi mamá, le haces mucho al cuento. Pues sí le hago mucho al cuento porque me encanta contar cuentos. Y me encanta contar cuentos porque me derramo, me dejo llevar. Y esto lo llevo a una experiencia estética, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo contaba el cuento de la sirena Vigo Barbita, que es un cuento de autoría mía, que es el cuento de una sirenita que nació con barba y bigote. Y entonces al final en la historia resulta que ella deja su corazón en la ciudad y regresa al mar. Y aquí hacíamos una performance en la que inflábamos estos globos maravillosos que eran el corazón de la sirena Vigo Barbita. Y pues cada quien anotaba en ese corazón lo que quería dejarme a mí, ¿no? Y todos los niños entraban conmigo a la piscina, ¿ven? O sea, no había que la sirena tiene que estar en la piscina y ustedes afuera, no, ellos estaban conmigo adentro de la piscina, con el cuerpo, sintiéndonos, abrazándonos, oliéndonos, jugando, maravilloso, ¿no? Y los papás atrás, siendo testigos de que hay otros mundos posibles, de que hay otros afectos posibles y de que es muy necesario establecer un diálogo intergeneracional entre mujeres trans, cuerpos trans e infancias. Entonces, yo de verdad es que sigo muy tocada, muy atravesada por todo esto que les comparto, porque ha sido parte de mi trayectoria, ¿no? De cómo yo llego a interesarme en este trabajo, con la voz, además. Y cuáles son las capas que todo esto toca a nivel performático, pedagógico, a nivel de justicia restaurativa, porque como les decía, yo veo aquí mucha justicia restaurativa, ¿no? Desde que fui invitada, es como decirle a las personas que me invitan gracias. Gracias por abrirnos las puertas a las personas trans, por tomar el riesgo de invitarnos a las personas trans a un festival de familias. Y luego, gracias a las familias que confían en mí y que permiten que sus hijos estén ahí sin ningún temor. Y luego, gracias a la vida, gracias vida, como digo yo, tanta vida dicha, tanta dicha vida, pues por permitirme extender mi voz pues a otras personas que ya no son adultas, que ya no son los mismos públicos, sino que necesitan la voz para encarnarla, ¿no? Y que necesitan estar cerca de mi cuerpo de esta manera afectiva para poder encarnar la experiencia trans. Porque muchas veces nos dicen a nosotras, es que quiero que me des un taller de diversidad sexual, de derechos humanos, de experiencias trans,
pero que me expliques el concepto, que me digas qué es diversidad, qué es perspectiva de género, qué es travesti, qué es transgénero, qué es transexual, y párale de contar. Y en realidad esta es otra manera de explicar quiénes somos las personas de la diversidad, las personas trans, pero con el cuerpo, con la voz. Es una experiencia táctil, sensorial, del tocar, del contacto, porque con la voz también se hace contacto. Entonces, me gusta también poder empezar por aquí, porque ustedes también estén cerca de esta experiencia, que vayan detonando sus preguntas, sus inquietudes. Aquí estamos en otro encuentro maravilloso, porque bueno, recientemente yo junto a mi pareja, Canuto Roldán, que pues es a quien ven en la foto, Canu es también un excelente poeta y narrador oral. Tenemos un proyecto que se llama Archiva Transmariquita, de literatura infantil y juvenil, y a lo largo de 2 años hemos estado juntando materiales de literatura infantil y juvenil que atraviesen diversos ejes, como diversidad sexual, abuso infantil y juvenil, procesos de migración, procesos de duelo. Es importante hablar de la muerte con las infancias, masculinidades, la vejez. Entonces, la Archiva Transmariquita es un proyecto de archivo porque somos buscadores en potencia de libros para niños que tengan estos temas, y luego activamos la Archiva desde una propuesta visual performática, poética y pedagógica, ¿no? Porque trabajamos talleres con mediadores de lectura, con gente que hace fomento a la lectura, con artistas visuales y bailarines que también puedan llevar la experiencia de un cuento a otra propuesta, y de pedagogos, por supuesto, ¿no? Que puedan utilizar en el aula estos materiales. Aquí estamos haciendo una performance en el 2020, en medio de la pandemia, como parte de un proyecto que se llamaba Arte para la Unidad Habitacional. Nos invitaron a contar cuentos en algunos condominios de la Ciudad de México, pues así a los vecinos. Entonces Canu y yo pues aparecíamos como estas sirenitas cuenteras, que pues estábamos ahí en el centro del edificio, tocando la puerta de los vecinos con la voz, ¿no? Entonces salían los pequeñitos, las familias, ¿no? Y pues nosotros contábamos el cuento en medio del edificio, en esta alberquita con las colitas de sirena, y pues es esta experiencia transmariquita, como la Archiva Transmariquita, ¿no? Porque, pues sí, o sea, parte también de esta justicia restaurativa es la posibilidad de trabajar con este maravilloso artista a quien yo amo, ¿no? Que no solamente es mi pareja, sino pues que es alguien que yo admiro por el trabajo que hace, vinculado a la disidencia, vinculado al erotismo. Eh, por ahí Erika también ha estado presente en algunas acciones de Canuto, y nos queremos mucho junto con Erika. Entonces, también siempre hacer estas colaboraciones pues nos llena el corazón, y es parte de mi proceso creativo también poder tejer alianzas artísticas, pedagógicas, y desde mi corazón y su profundidad con mi maravilloso Canuto, ¿no? Entonces, los cuentos nos han atravesado, la voz nos ha dejado llevar a otros espacios, la voz nos ha permitido tocar otras puertas. Y para mí es importante, ¿no? Porque siento como que ahí se conjugan ya otras cosas: performance, pedagogía, escritura, narración, infancia, muchas cosas, ¿no? Que yo comparto y que les cuento con todo mi cariño, porque esto es en lo que estoy ahora. Y pues nada, yo quiero seguir con esta conversación esta tarde de metáforas vivas, encarnadas en la piel para resistir al odio. Y claro que tendremos una segunda parte, pero primero quiero darle la palabra a mi querida Erika para que me digas cómo te sientes, poder compartir a lo mejor algunas preguntas que hayan surgido en el chat, y pues después irnos de lleno a la segunda parte. Muy bien, espero que se me escuche porque está cayendo un aguacerazo con todo y granizo y se oye ahí como algo extraño. Pero mira, sí, tienes algunas preguntas de Liam, que dice que también la llevó a pensar en las implicaciones, esto en cuanto a la primer parte, que tiene que ver con la boquita, con el cubrebocas.
y que dice que también me llevó a pensar en las implicaciones que tiene el tirar el cubrebocas en la calle, más aún por las cucarachas que se multiplican en el texto. Por otro lado, deshacerse de las palabras que se quedan en el cubrebocas. Creo que podría tener un mensaje justo eso, no tirarlos en vía pública. Y entonces, este comentario, Lía, me lleva mucho a pensar el asunto de la cucaracha, que es algo que tú y yo ya habíamos platicado justamente, porque siempre le damos este valor simbólico a la cucaracha de la cloaca, ¿no? De lo cochino. Sin embargo, tú le has dado otro giro a esta cucaracha, al grado que tu Instagram, tu red de Instagram, tiene que ver con una cucaracha, ¿no? Entonces, sí, a mí me encantaría si nos platicaras un poco de esto, como para cambiar esa visión, ¿no? O sea, que a mí me la cambiaste por completo. Sí, y además porque, bueno, quiero decir que aquí mi queridísima amiga, compañera y preciosa Erika fue quien hizo una donación de casa a mis cucarachas, porque, bueno, justo también mi amor Canuto me regaló unas cucarachitas de Madagascar hace 2 años, vivas, y fue precioso ese regalo. Y entonces yo estaba buscando una pecera para que mis cucarachas tuvieran su primer hogar. Y aquí fue nuestra hermosa Erika quien hizo esa donación de una casa para mis cucarachas, donde, bueno, ahora todavía están, ¿no? Y maravilloso, porque ahora ya le escribimos poesía a la pecera y, bueno, ya verás cómo la transformamos, esa pecera que en algún momento pues también acompañó una parte de tu vida. Entonces, mira, les voy a compartir nuevamente para contestar esta pregunta algunas imágenes de una obra poética mía que se llama Inhóspita Seducción, que es pues precisamente un libro que yo escribí en el año de 2019, tipo fanzine, que pues está dedicado justamente a las cucarachas, de muchas maneras, ¿no? Y ahorita lo vamos a hablar. Inhóspita Seducción nace en el 2019. Esta es la portada. La ilustración está hecha por Yuri Peña, otra gran artista de performance egresada también de la FAD. Perdón, artista gráfica egresada de la FAD, que pues trabaja mucho también con Liz Misterio, con Alex, ¿no? Con luchadoras, a quien mando mucho amor. Y bueno, Inhóspita Seducción es un libro dividido en dos. Algunos son poemas de corte erótico, además. Es una parte muy hermosa que también me he dejado invitar por Canu a explorar el erotismo también, ese otro erotismo. Entonces, la primera parte del libro tiene algunos poemas eróticos y la otra parte tiene algunos cuentos dedicados a las infancias, precisamente, con el objetivo de que las infancias, a partir de lo que yo estoy abrazando de la cucaracha, porque las cucarachas son la última frontera del afecto para mí, porque claro, como bien dice Erika, aquí está la primera entrada del libro, tienen que ver con la coladera, ¿no? Con la cloaca, con la multiplicación, porque pareciera que hay un miedo a la multiplicación, ¿no? O sea, es que se va a hacer una plaga, es que ya tengo plaga. O sea, siempre nos asusta la multiplicación, la proliferación. Y las cucarachas no solamente tienen que ver con la cloaca, ¿no? Para ir respondiendo a tu pregunta, también tienen que ver con lo doméstico. Imagínate qué interesante que también las cucarachas tienen que ver con la cocina, que es el lugar por excelencia de la feminidad. Entonces, si las cucarachas detonan esa suciedad o anuncian, ¿no? O, o anuncian que algo está sucio, eso tiene que ver y tiene una relación íntima con nuestros cuerpos de la feminidad o con otras corporalidades, como bien tú lo trabajas también desde el activismo gordo, porque siempre es la repulsión, siempre es el asco. Parece como si nuestros cuerpos siempre anunciaran el misterio, que algo está sucio, que algo se va a multiplicar, que hay que fumigar. O sea, las cucarachas despiertan en los seres humanos esta figura del fumigador, ¿no? Tanto como quizás nuestros cuerpos, de nosotras las mujeres trans, desaten pues justamente toda agresividad en los hombres, por ejemplo, ¿no? El deseo de aniquilamiento. Entonces,
yo todo el tiempo viví con cucarachas, o sea, mi mamá no se podía deshacer de ellas y para mí era maravilloso que todas las noches, cuando yo me despertaba a abrir el refrigerador porque tenía hambre o tenía sed, ahí estaban, apropiándose de la cocina, reclamando su espacio, porque en realidad fuimos los seres humanos quienes despojamos a todos los animales de su espacio. Y las cucarachas pues reclaman de una manera muy fuerte pues justamente su espacio. Y siempre detonan eso, ¿no? Detonan en el otro, en el ser humano, como una experiencia de miedo, como la fragilidad, hablando de ternura radical, como un acto de fragilizarnos, de vulnerarnos, detona miedo en otras personas, tanto como la cucaracha, que es tan frágil y tan pequeña, tan diminuta, que puede desatar esos miedos absolutos, ¿no? Y entonces es pisada, o sea, hay que ejercer peso, hay que poner todo encima de lo frágil. Es muy fuerte y las metáforas son absolutamente transformadoras para mí, porque, pues sí, ¿no? O sea, yo no solamente he llevado esto a una investigación performática, narrativa, de cuento, de poesía, sino también me gusta mucho investigar sobre las cucarachas, de dónde vienen, cuánto tiempo viven, cómo son sus organismos. Tengo cucarachas de Madagascar que son, o sea, ejerzo la maternidad, como digo yo, ¿no? Con las cucarachitas, porque son una especie de desierto, es otra especie que no es la conocida. Esta imagen que ustedes están viendo es la cucaracha por excelencia que habita en las cloacas, la periplaneta americana, así se llama la especie. Y ha desarrollado muchas cosas en su cuerpo para sobrevivir a la humanidad, ¿no? Entonces, transmite enfermedades, claro que sí, porque pues está la intemperie, pero hay muchas especies de cucarachas. Sin embargo, cómo todo pasa por el lenguaje, ¿no? Y cómo tan solo el hecho de decir cucaracha ya nos detona algo. Cuando hay cucarachas que viven en el desierto, hay cucarachas de agua, de río, ¿no? Que viven en zonas áridas. Y pues eso, ¿no? Eso también a mí me ha permitido. Lo más maravilloso es que las cucarachas están esperando ansiosas a que nos extingamos los seres humanos, literalmente. Han existido desde el día cero de la humanidad, en todas las eras geológicas han estado presentes y son muy necesarias también para la vida porque limpian los metales y los seres humanos tarde o temprano vamos a necesitar información genética de las cucarachas para sobrevivir. Quizá esto ya no nos toque verlo a nosotras, pero vamos a necesitar finalmente de las cucarachas para sobrevivir. Entonces, pues ese es mi diálogo con la cucaracha, ¿no? Este es el libro de Inhóspita Seducción, pues que tiene muchas cosas, ¿no? Muy llenas de humor, llenas de erotismo, llenas de una pedagogía radical, en algunos cuentos muy especiales para las infancias, pero también es lindo reír, ¿no? O sea, tiene mucho humor, como aquí, ¿no? Con el Raid, red afectiva inaudita divina, ¿no? Mata en el acto cucarachas y arañas, y cuando humanos, le puse yo, ¿no? Di no a la fumigación, qué asco da el olor de cualquier fumigante de insectos. A veces imagino que una cucaracha me pregunta, ¿quieres ser mi novia, cucaracha? Y si mejor inventamos un sitio para fabricar fumigante de humanos, con ediciones especiales para humanos cis, especies blancas. A sacudir todo el polvo, si el polvo nunca se va a terminar. El polvo es una sábana de supervivencia cobijante. La verdad me da mucho gusto haber salido de este closet, un closet en el que estaba en la cocina de mi madre, un closet lleno de polvo y partículas de comida. Qué ingenuos son los humanos que se ponen a limpiar y mucho más a fumigar. ¿Cómo se le ocurre que le voy a tener miedo a las patonas? Imagínense tener alas y volar de cocina en cocina, fumigante para clasistas, racistas, transfóbicos. Bueno, ahí les eché una lectura de una parte del libro. Estos son algunos dibujos de una performance bien bonita que me encanta y quiero retomar, en la que yo iba a una secundaria y le pedí a algunos alumnos que dibujaran una cucaracha y que escribieran qué piensan de las cucarachas y que me las pusieran encima de mi cuerpo, ¿no? Y que me las pegaran. Aquí entonces son algunos dibujitos de los compañeritos, las compañeritas, les compañerites, ¿no? Que dibujaron sus cucarachitas y que yo incluí en este fanzine, ¿no? Eh,
Y pues bueno, algunas otras fotos mías, algunas foto performances con mis cucarachas, eh, pues ya mentiritas y las verdaderas, que son mis hijas, eh, que por ahí salen, que acá están. Ahí eran todavía muy jóvenes. Erika las conoció casi de recién nacidas. La tía Erika. Y bueno, ahora ya son unas señoronas cucarachas que caminan en mi mano y que están conmigo y que nadie las va a pisar, porque en esta casa no se pisa ningún insecto, nada más se reubica, ¿no? Y bien fuerte, porque cuando me las dio Canuto, venían en un bote que decían alimento para reptiles, alimento para mamíferos, es una alta fuente de proteínas, colóquela en la boca de sus reptiles y deje que lo saboreen. Y entonces de repente yo dije, qué fuerte, ¿no? Que algo que tenía que terminar en boca de reptiles, en boca de mamíferos, haya terminado en estas manos llenas de amor y de ternura. Entonces, ay, no sé, me conmueve mucho esta historia, ¿no? Y pues no sé, ¿cómo ves, Erika? ¿Cómo te sientes? Cuéntame, conversemos. Sí, pues fíjate que la primera vez que yo me encontré con una de estas cucarachas fue en este mercado de San Juan. Y entonces justamente me agarró por sorpresa porque venía yo como de salida y ahí hay alguien vendiendo, no recuerdo exactamente qué vende, porque mi mirada se centró en un hábitat con estas cucarachas, ¿no? Y entonces yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué está vendiendo? ¿Qué es eso? Porque pues entre que se parecen a la cucaracha normal, pero sí hay diferencias sustanciales en su morfología y sí me quedé como, la verdad fue la primera vez que las vi, ¿no? En esta cuestión. Entonces yo decía, será como un símil, pero de otra, hasta que me explicaste, ¿no? Las diferencias y bueno, pues ya me adentré en este mundo de la cucaracha eh, de Madagascar y pues todo esto, ¿no? Pero mira, también tenemos otros comentarios que me parecen interesantes de esta primera etapa. Eh, Uno más que dice, creo que sí es muy importante esta distinción que planteas en tapar y cubrir, principalmente en los niños, ya que deben cubrirse para estar bien y sanos, pero esta dificultad de comunicación por la distorsión del sonido del cubrebocas no debe impedir que hablen sobre lo que sienten, necesitan o quieren. Y eso es algo bien importante porque, bueno, en mi experiencia personal, a mí el cubrebocas me mata, ¿no? El tapabocas hace que no se escuche nada y entonces automáticamente tampoco oigo. O sea, me ensordezco. No sé ni qué me está diciendo el otro, pero es como psicológico. O sea, que siento que no me escuchan y entonces tampoco oigo y se me empañan los lentes. Entonces tampoco veo. Sí, Entonces es como un cuadro general, porque no solamente tapas la boca, no solamente si estás silenciando, estás invisibilizando, estás quitando la escucha, ¿no? Estás completamente poniendo una máscara y es únicamente un cubrebocas, ¿no? así es, ¿no? Y además, como les decía, pues qué fuerte es que ahora ya se encarne de manera tan profunda nuestra subjetividad, porque pues el cubrebocas ya es parte de nosotras, de nuestro cotidiano, de nuestras prendas, a elegir para salir a la calle y sobre todo, imagínense ahora el miedo que nos va a dar quitárnoslo, porque va a ser un proceso, así como fue un proceso ponérnoslo, va a ser un proceso muy fuerte quitarlo ahora de la boca y volvernos a reconocer como seres sonrientes, como seres que nos podemos comunicar con la boca, con la sonrisa, con los labios y y que estamos en ese proceso, ¿no? Porque ahora ni en este supuesto semáforo verde eh, nos podemos quitar el cubrebocas, ahora es una condicionante social para poder existir en el espacio público.
Y qué fuerte, ¿no? Porque en realidad es que la voz tiene otra proyección, pero es importante que sepamos y que compartamos a las infancias qué importante es descubrir, cubrir y tapar, silenciar, ¿no? Sí, también, bueno, tienes varias felicitaciones, eh, varias que hablan sobre las palabras, sobre la importancia de la palabra, ¿no? De la que nos acabas de hablar justamente, y de proteger estas infancias, ¿no? De trabajar en ello, de la labor pedagógica y didáctica de estas intervenciones. Y bueno, nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo pueden adquirir tus materiales? Bueno, estos materiales se encuentran de manera totalmente gratuita y abierta en una plataforma que yo tengo que se llama Lectu, con K de kilo, lectu.es. Ahí ponen Lía García, la novia sirena, y les va a salir este proyecto y otros cuentos. Y también pueden encontrar mis cuentos e información mía en Google. Si ponen Lía García, la novia sirena, ahí también les va a salir directamente la plataforma de Lectu. Otra plataforma que ha albergado mis cuentos es la plataforma que tiene la Asociación por las Infancias Transgénero, que es una asociación presidida por Tania Morales, por Mateo y Benjamín, Mateo Gorga y Benjamín, que, bueno, trabajan con familias de infancias trans, y es una plataforma que también ha albergado esta propuesta narrativa. Entonces lo pueden encontrar ya sea Asociación por las Infancias Transgénero o en lectu con cada kilo.es. Ajá. Ok. También me preguntan mucho sobre tus redes para contactarte, ¿no? O sea, hay gente que quiere como hacer un contacto más. Entonces, si tienes alguna red pública, ¿no? Y claro, pues me pueden encontrar en Facebook como Lía García y me pueden encontrar en Instagram como cucaracha-de barrio. Es muy fácil y pues te pido, querida Erika, si puedes poner ahí el Instagram y el Facebook para que la gente que desea tenerlo lo tenga. Y bueno, antes de continuar con las preguntas, pues quiero pasar a esta segunda parte que pues también preparé para ustedes. Todavía nos queda un rango de tiempo importante para que yo pueda compartir esta segunda parte de la charla de metáforas de la carne, de metáforas del cuerpo encarnadas para dejar de odiar. Y bueno, pues ahora me voy a centrar en un proyecto que ustedes ya conocen, que bueno, es anterior al de Contrahistorias Encarnadas, que es el proyecto de las infancias, que se llama La Alumna, una alumna más. Entonces, pues este fue un proyecto maravilloso que aconteció del año de 2017 al 2019, antes de que empezara la pandemia, que pues yo desarrollé en algunas secundarias de la Ciudad de México, ¿no? En el cual pues yo iba a estas secundarias con mi uniforme encarnando a la alumna, era una alumna más, ¿no? Entonces establecía un diálogo afectivo con grupos de compañeras, mujeres, compañeros varones y con grupos mixtos, con el objetivo de, pues, a partir de una pedagogía, de una estética pedagógica, yo pudiera pues poner sobre la mesa algunos temas que son importantes de compartir con los jóvenes. La relación que debe establecerse entre personas trans y jóvenes es fundamental, porque la juventud y la experiencia trans son dos momentos de la vida donde el cuerpo está cambiando, donde hay rupturas con la sociedad, con lo familiar, donde hay una búsqueda identitaria continua y donde pareciera que como el cuerpo está tratando y queriendo encarnar con mucha ternura la experimentación, porque es una experiencia de mucha experimentación, pareciera como si tuviera que ser custodiado este cuerpo, ¿no? Como si tuviera que ser cuidado, como dice Michel Foucault, vigilar y castigar, el panóptico, ¿no? Que también se instala en las secundarias porque hay que vigilar los cuerpos de la experiencia. Entonces, por eso me parecía bien importante convertirme en alumna y regresar a la secundaria, que además fue una etapa de la vida bien difícil para mí, muy dura.
y regresar así, como yo siempre quise ir, vestida de alumna, porque el uniforme, que ojo, no es ningún personaje, porque a mí siempre me preguntan, bueno, pero cuando tú haces al personaje de la novia, de la quinceañera, de la sirena, de la alumna, de la cucaracha, y yo digo, no, 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 no son personajes, son extensiones de mi identidad, porque soy yo. Porque ustedes saben que en mi trabajo hay un encarnar el arquetipo de la feminidad, ¿no? O sea, me convierto en novia, me convierto en quinceañera, me convierto en sirena, en alumna, y recientemente establezco un diálogo con la cucaracha, que ahí es diferente, porque pues no es que yo me vista de cucaracha, sino que yo establezco un diálogo con la cucaracha, ¿no? Pero bueno, en la alumna pasan muchas cosas, todo se desborda, porque son las autoridades las que encuentran que la propuesta no es ética, que por qué si se supone que era una charla de sexualidad, yo tengo que ir vestida de alumna, que qué poco profesional, que, o sea, bueno, las autoridades se vuelven locas de coraje y los jóvenes están felices conmigo. Este es un trabajo de infiltración. ¿A qué me refiero? No es que yo haya ido a las secundarias y haya dicho directamente al profesor, oiga, profesor, me gustaría venir a hacer una performance con el uniforme de alumno, yo soy una chica trans y tal. Ojalá que así pudiera ser y me aproximo a que suceda, pero cuando digo que es un trabajo de infiltración, me estoy refiriendo a que son amigas mías que ya trabajan dentro de la institución educativa las que me invitan, las que dialogan con las autoridades para que, bueno, pues queremos que haya una charla de sexualidad y conocemos a una artista, pedagoga que puede dar esta charla y queremos invitarla. Entonces yo llego y hago esta intervención de una alumna más, ¿no? Y que pasa por distintos lugares, que pasa por distintos afectos, por distintas complejidades, que se derrama en el tiempo también y que nos permite encarnar pues otras realidades, ¿no? Eh, yo creo que es importante que las personas trans nos visibilicemos dentro de las instituciones educativas, porque las instituciones educativas en su planta docente no han permitido que las personas de la diversidad sexual estemos ahí. Y creo que es fundamental que estemos ahí compartiendo nuestro saber, que pudiéramos estar ahí compartiendo quiénes somos y qué pedagogías son las pedagogías que nosotras encarnamos, porque parte de nuestro activismo, todos los activismos son simultáneos, pues también son estas, ¿no? O sea, mientras algunas personas trabajan en sociedad civil, mientras algunas personas están dentro de las instituciones visibilizándose, por supuesto trans, pues otras estamos haciendo del arte también una propuesta política, como diría Mónica Mayer, de activismo, ¿no? Entonces, conjugamos una problemática social con una propuesta creativa para detonar así nuevas prácticas. En este caso, pues de la pedagogía de la ternura, de esa ternura radical que para mí es una acción política de transformación, que se encarna en la piel y que nos permite conmovernos, que nos permite entristecer y no necesariamente entristecer por enojo, sino también entristecer porque estamos vivas y porque encarnamos eso, la vida, ¿no? ¿Cuántas veces no han llorado ustedes por emoción, porque sienten una emoción tremenda, ¿no? Entonces, la ternura radical es algo tan complejo que valdría la pena, pues también poder decir qué no es la ternura radical, ¿no? ¿Qué no es la violencia? ¿Qué no es el acoso? Y cómo todas estas imágenes, pues de alguna manera plantean una estética pedagógica que se opone a esa necropolítica en este país tan violento, tan lleno de sangre, cuya representación de nuestros cuerpos trans tiene que estar en los diarios amarillistas, tiene que estar en los medios de comunicación, no se respeta nuestra identidad, todo el tiempo se habla de muerte, ¿no? Todo el tiempo se habla de desapariciones forzadas, y todo el tiempo se asume quiénes somos nosotras, las personas trans, pero nunca se nos pregunta. Y es aquí donde yo estoy recordando una performance de Mónica Mayer, hablando de ella, que se llamaba como se llamaba su
su exposición, ¿no? Si tiene dudas, pregunte. Y si es cierto, pues si tiene dudas, pregunte, acérquese a las personas trans y pregúntele a las personas trans lo que usted quiere saber. Y no asuma, no imagine, no construya imaginarios que no son. Y acérquese de manera amorosa a conocer otras realidades que existimos. Esta es una performance que se llama Te escucho, te miro y te siento. Y les voy a leer un fragmento de mis diarios sobre esta gran performance que me atraviesa el alma. Dice, performance, te escucho, te miro y te siento. 24 de junio de 2019, Estado de México, CECITEM, plantel Tultitlán. Cuando llegué al CECITEM en Tultitlán, la encargada del área cultural me preguntó antes de pasar al grupo, ¿cómo vas a lograr el vínculo con los chavos? Son muy rebeldes y groseros. ¿Traes algún documento o carta descriptiva de la sesión? Traigo un juego de té en la mochila, licenciada, le dije. Y así sucedió lo impensable, lo que creíamos imposible de tejer. Un espacio de mucho afecto, escucha y ternura entre los compañeros y una vida trans. Ellos que conectaron con mi cuerpo y mi energía para transitar conmigo, porque ninguno decidió irse a pesar de que compartí que podían hacerlo, pues los procesos pedagógicos de mi propuesta son fuertes y siempre tengo que dejar abierta la puerta. Esta vez, ellos me miraron, me compartieron un poco de lo que poco a poco van concientizando a su corta edad, la violencia y su papel ante ella. Yo soy parte de ustedes, porque el hecho de que utilicen la experiencia trans como raíz de su comunicación violenta me hace estar ahí. Pero chicos, ¿colocarían mi vida en otro lugar más tierno y basado en el respeto? Pregunté. Recuérdenme así, como la niña que tomó este té del respeto, el té de la mirada y el té de la escucha con ustedes. Así quiero que me tengan con ustedes. Nunca olvidaré todo el cariño, la mirada, el sentir de ellos. Hay un no sé qué que desata mi cuerpo y que me transforma así, resistiendo, por una transpedagogía del afecto y la memoria. Nada sin el cuerpo. Pues esta es la performance del té, ¿no? Y pues sí, o sea, tiene como implicaciones fuertes, ¿no? El hecho de que el cuerpo de una mujer trans aparezca en este espacio, en estos escenarios educativos, que comparta todo lo que implica la masculinidad en este espacio y pues que nos dejemos atravesar por la ternura, ¿no? Y esta es otra performance que también les quiero compartir, pero antes quiero decirles que para mí es importante en este momento hablar de este proyecto. ¿Por qué? Porque desafortunadamente con esta pandemia, la educación entró en crisis. Entonces, yo hace rato recibí un mensaje en mi celular de estos públicos que reciben todas las personas, no sé si ustedes lo recibieron, en el cual decía que pues ya están preparando, que ya están preparando que ya están preparando el regreso a clases. Y a mí me surgen múltiples y múltiples preguntas, porque ¿cuál es la escuela a la que vamos a regresar? ¿Cómo va a ser esa escuela? Lo que les decía, ¿cómo vamos a recuperar el cuerpo herido? ¿Cómo vamos a recuperar la memoria de un cuerpo que ha sobrevivido a todas esas cicatrices que lleva arrastrando el cuerpo también, ¿no? Entonces, es una responsabilidad de los profesores eh, entrar en un proceso creativo profundo en el cual puedan compartir estrategias afectivas de la ternura con las que puedan justamente recuperar ese cuerpo herido. Y hablo de un cuerpo colectivo porque pues, somos cuerpo colectivo, la piel es una piel colectiva que se derrama, ¿no? A otras propuestas. Y hay que entender el cuerpo así, como algo que es colectivo, que se dilata en el tiempo y que nos permite vernos ya no como seres individuales, desde esta perspectiva individualizante, racional, sino también desde esta experiencia
colectiva, de yo soy tú eres yo, y tú y yo pues somos los otros, las otras, lesotres. Somos un nosotros, un nosotres. Entonces, pues esta es otra performance que ocurrió en el Bachilleres 20, en el Bachilleres 10, perdón. Fui invitada por mi querida Diana Bruja Gorgona, y es una performance que se llama Masculinidades Encarnadas, en la cual yo le pedía a los compañeros varones que estaban en el Bachilleres que maquillaran mi rostro como si fuera el último día de mi vida, como si me estuvieran maquillando para mi funeral, ¿no? O sea, quiero que me maquillen como si fuera el último día que me van a ver mis amigos, mis amigas, mis amores, porque la violencia transfeminicida es bastante fuerte y es necesario hacer una reflexión sobre esto. Y luego todo lo que implica también este trabajo de cuidados, de feminidad radical, que es el maquillaje, con respecto a la subjetividad masculina, ¿no? Entonces, era muy fuerte porque a partir de un acto colectivo, entre ellos, pues empezaban a maquillar mi rostro como si estuvieran maquillando mi cuerpo muerto. Y al mismo tiempo que esto ocurría, pues yo les compartía qué estaba pasando con la situación política de las mujeres trans. ¿Por qué por qué habían muerto tantas compañeras en ese periodo? ¿Y por qué no se hablaba de sus agresores? Solo se hablaba de las víctimas. Y preguntaba si ellos se sentían comprometidos con la causa, si querían ser aliados o si se sentían incómodos, ¿no? Que habláramos desde un acto de honestidad radical eh, de eso, de lo que nos atormentaba a todas las personas. Entonces, pues para mí es muy importante, pues sí, compartir esta acción porque son el tipo de momentos que me permitió transitar en una pedagogía trans, artística, donde hay performance, donde hay narración, donde yo me estoy haciendo un acto de justicia a mí misma porque me escucho, soy testiga de lo mucho que me dolía a mí esa parte de mi vida y después de mucho tiempo tejo un puente para poder devolverme a ese espacio de esta manera, diferente, ¿no? Y siempre hablando pues de todos estos temas que a mí me interesan, de todo lo que la sociedad nos dice a las personas trans que somos, que no somos, de que nos interpreten, y ahí, muy cerca, ¿no? De manera totalmente afectiva y amorosa. Entonces, para mí es importante que también se sepa esto, que hay una pedagogía trans que, enraizada por el arte-acción, el arte de la performance, nos permite incidir políticamente en escenarios educativos y abonar. Todos los activismos son simultáneos, como les decía, y todas las pedagogías también son simultáneas. Mientras unas personas están en sociedad civil, otras están en las instituciones, dentro de las instituciones, pues otras estamos haciendo arte político para poner preguntas en los espacios, para poner preguntas en los escenarios, y no necesariamente que esas preguntas tengan una respuesta, digo, porque hay preguntas que desatan otras preguntas. Y creo que es necesario también hacer esto, preguntar no para contestar, sino para seguir preguntando. Entonces, este es otro gran proyecto, ¿no? De los múltiples que han sido. Y quiero ahora saber, Erika, cómo te sientes, qué te detona este proyecto ligado a las preguntas de la gente. Sí, fíjate que no hay preguntas, no sé si ahorita vayan a saltar. Hay como muchos agradecimientos, hay manifestaciones de admiración por el trabajo y a mí en lo personal me surge como esta duda, porque sabemos que las cuestiones de la diferencia y de la discriminación son aprendidas, ¿no? Son aprendidas de los adultos normalmente, ¿no? Entonces, yo quisiera saber si en algún momento cuando has llegado a estas ferias infantiles, a trabajar con estos niños, niñas, niñes o estos adolescentes,
¿alguna vez ha pasado que te confrontan o que sienten algún tipo de rechazo porque ya justamente tienen este esquema de sus casas, ¿no? Este esquema pues machista y pues heteronormado, horrendo en el que vivimos? Pues fíjate que afortunadamente, como todo este trabajo está enraizado de manera muy íntima y profunda con la energía, es decir, con esta energía que a mí me habita y que pues es algo que no puedo transferir, porque la energía se comparte, pero no se transmite. Yo no puedo hacer que tú habites mi energía porque es mía, ¿no? Pues no, fíjate que no. Además, porque esa es otra pregunta que me han hecho. Y yo he dicho también que siempre que yo empiezo un encuentro afectivo, como yo llamo a mis performances, encuentros afectivos, siempre hago una pregunta y siempre le digo a todas las personas que miren hacia la puerta, por ejemplo, cuando estoy en el salón de clases, ¿no? Y les digo, miren, este salón nos da la maravillosa oportunidad de que aquí haya una puerta. Y eso quiere decir que en cualquier momento, cuando ustedes lo necesiten, pueden salir. Tal vez ustedes no se sienten preparadas, no se sienten preparados o preparades para escuchar mi historia, para escuchar mi experiencia de vida. Y está bien, porque yo tampoco me he sentido preparada para muchas cosas en la vida y no me presiono. Voy poco a poco, voy lento. Entonces el hecho de que yo, digamos, pedagógicamente hable de la puerta como una posibilidad de algo abierto que te permite salir o que te permite regresar, es lo que me ha permitido tejer un espacio de confianza, porque pues así los alumnos tienen esa oportunidad de estar o no estar, todo es consensuado. Y con las infancias también, te digo, con las infancias hay que hablar las cosas claras. Y eso ya no lo dejaron claro las familias de la disidencia, las familias que el día de hoy ejercen una crianza hacia infancias trans, que pues justamente hay que preguntarle a las infancias y que las infancias tienen una voz que tiene que ser respetada. O sea, no es lo mismo imponer a invitar. Y también creo que para la performance podemos invitar, sobre todo cuando estamos cerca de infancias, de adolescentes, en espacios que crean tensión. Sí es importante preguntar, oye, mira, la puerta está abierta, tú puedes salir o puedes regresar cuando tú quieras, si no es tu momento. O a los niños y a las niñas, miren, yo soy una persona que encarno otra identidad, soy diferente y quiero estar con ustedes, pero quiero primero saber quién quiere estar conmigo. No, yo sí, yo no, no sé, pero se pregunta, ¿no? Como él, si tiene dudas, pregunte, de Mónica Mayer, ¿no? Entonces, sí, yo he tenido experiencias total y absolutamente positivas. Eh, yo creo que de alguna manera tú has experimentado alguna performance mía o no. Y yo creo Sí, que sí. sí, ¿no? Sí. Digo, yo creo que tú has sido testiga de cómo también hay una energía en mí que no podemos explicar, que hace que sea posible también el acto, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Digamos, hablando de afecto, de ternura, siento que hay como algo, ¿no? Como algo que desatan los cuerpos, que está en el plano de lo que no se puede explicar. Sí, yo creo que la clave en el caso de tu performance y de tus actividades siempre ha sido construir a través de las cuestiones del afecto, ¿no? De las cuestiones del amor y no construir a través de las violencias, ¿no? Que mucho de lo que vemos es justamente eso, ¿no? Mucho de lo que vemos en los circuitos de la performance o de muchas otras artes tiene que ver con las cuestiones de la violencia y que es la parte del amor y de los afectos de lo que estamos careciendo, ¿no? Y de ahí la importancia que estuvieras aquí, ¿no? Y que nos pudieras hablar de esto, ¿no? Y cómo también está mucho este prejuicio de no querer trabajar con las personas jóvenes, ¿no? O con las infancias.
porque sentimos que es como menos, ¿no? O sea, que es más dar clases como ante universitarios y menos dar clases hacia la niñez, ¿no? Cuando yo creo que pues la formación está en los primeros años y que si esto se hace con amor y con afecto, pues tendríamos ya unos jóvenes adultos realmente con otros pensamientos y otros parámetros de lo que queremos, ¿no? Una sociedad muy diferente. Sí, y también lo que yo te había comentado en algún momento que tuvimos la oportunidad de platicar justamente en tiempos de pandemia, ¿no? En el que salimos por un café y así, que yo te había dicho, bueno, es que para mí es importante hablar de cómo estoy haciendo performance para las infancias, ¿no? Porque, digamos, ver esto que yo mostré, para mí es una performance, porque yo estoy haciendo un performance. No es una clase, no es una, digamos, más bien es una performance pedagógica, porque está mi cuerpo, porque está una acción, está en una aquí y ahora y está el cuerpo. Y creo que eso es algo interesante también, como empezar a posicionar la performance como un espacio que sea accesible para las infancias también. Y sí, ¿no? Habrá que tener un diálogo muy íntimo con la pedagogía, porque sí, pero más que nada, pues también poder pensar en que la performance llegue también a estas infancias que necesitan otros actos, que vayan más allá de, ay, bueno, vamos a llevar a los niños a una obra de teatro, ¿no? O vamos a llevarlos al cine. Bueno, no, también a un performance para infancias. Me parece una discusión importante dentro del campo del arte-acción. No sé tú cómo lo ves también desde tu propia trayectoria o qué piensas. Sí, fíjate que hace algunos años, quizás unos 6 años, en un encuentro de estos festivales que tenían que ver con cuestiones trans, justamente, es que no sé si decir el nombre del festival o no, porque quizás no viene al caso, pero en una mesa con chicas trans, porque creo que todas eran chicas, justamente se abrió el cuestionamiento sobre las infancias, ¿no? Y en ese momento fue como sorprendente ver que ninguna de ellas estaba trabajando con infancias, ¿no? Sino que estaban por los derechos, o sea, en múltiples cosas que ya sabemos en las luchas que se están teniendo, pero no se estaba poniendo atención a los niños, ¿no? A esta niñez trans. Y entonces, de pronto encontrarnos ahora en este trabajo tuyo, donde justamente lo que estás atendiendo es eso que nadie quería atender, pues me parece como abrir un camino muy valioso y hacer una invitación a que muchas otras personas se acerquen a hacerlo, ¿no? O sea que estás abriendo una brecha, ¿no? Estás siendo pionera de algo que estaba desatendido. Y desde ese campo, porque me interesa mucho que sea desde ahí, desde la performance, ¿no? Y que también podamos tener un diálogo entre artistas, pedagogos, mediadores, ¿no? O sea, y intercambiar saberes, intercambiar experiencias, creo que es muy necesario. Entonces yo te agradezco también que abraces este proyecto y que hayas sido testiga de pues todas estas transformaciones a lo largo de estos años, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, si no, pues ya me voy a aproximar al final. También quiero compartir otras fotos. Voy a empezar a compartir mientras tú checas las preguntas. Bueno, les voy a contar otro cuento. Este no es mío, pero sí que es un cuento de la archiva Transmariquita que me parece muy importante para entrar a una discusión que también me interesa. No sé si ya lo ven. Ay, no sé si ya ven el cuento.
Sí, ya estamos. Ay, espérame, porque no. Espérame tantito. Bueno, tenemos como una pequeña fallita, pero ahorita regresa nuestra compañera Lía con en el cuento que nos iba a mostrar y del que nos iba a hablar. Este, ok, ya anda por aquí, entonces, este, mm, Estoy compartiendo la pantalla, disculpen, hubo una falla ya técnica, sí. pero ya estoy aquí con ustedes. Ok, Estoy compartiendo. Este es un cuento que no está escrito por mí, pero sí es un cuento que se encuentra albergado en nuestra archiva Transmariquita y me va a permitir puntualizar en lo último que quiero puntualizar con ustedes antes de llegar al final, al inicio de ningún final, porque bueno, mañana tendremos un taller del cual al final les voy a hablar un poco para que se animen si alguien quiere tomarlo a las 10 de la mañana. Y es un cuento muy hermoso, me costó muchísimo trabajo conseguirlo. Como les dije, Canuto y yo somos buscadores de libros para niños, para jóvenes que atraviesan diversos temas. Este fue uno de los cuentos que más trabajo nos costó encontrar y que atesoramos más por el contenido, ¿no? Se llama La promesa del renacuajo y es de la autora Jan Willis, ilustrado por Tony Ross. Y dice así: allí donde el sauce casi besa el agua, un renacuajo se encontró con una oruga. Se miraron fijamente a los diminutos ojos y se enamoraron. Ella era para él como un maravilloso arco iris, y él era para ella como una perla negra y brillante. Me encantas, dijo el renacuajo. Tú también me encantas, contestó la oruga. Prométeme que nunca vas a cambiar. Te lo prometo, dijo el renacuajo. Pero estaba tan claro como que el tiempo cambia que el renacuajo no podría cumplir su promesa. La siguiente vez que se encontraron, a él le habían crecido patas. Has roto tu promesa, dijo la oruga. Perdóname, suplicó el renacuajo. Yo no quería que me salieran patas, solo te quiero a ti, mi maravilloso arco iris. Y yo solo te quiero a ti, mi brillante perla negra. Prométeme que nunca vas a cambiar, dijo la oruga. Te lo prometo, dijo el renacuajo, pero estaba tan claro como que las estaciones cambian que la siguiente vez que se encontraron, a él le habían salido manos. Has roto tu promesa 2 veces, lloró la oruga. Perdóname, suplicó el renacuajo, no he podido evitarlo. Yo no quería que me salieran manos, solo te quiero a ti, mi maravilloso arco iris. Y yo solo te quiero a ti, mi brillante perla negra. Te daré una última oportunidad, dijo la oruga. Pero estaba tan claro como que el mundo cambia que el renacuajo no podría cumplir su promesa. La siguiente vez que se encontraron, él tenía cola. Has roto tu promesa 3 veces y ahora además has roto mi corazón, gimió la oruga. Pero tú eres mi maravilloso arco iris, dijo el renacuajo. Sí, pero tú ya no eres mi brillante perla negra. Adiós. La oruga trepó sauce arriba llorando su pena hasta que por fin se durmió. Una noche de cálido, ella se despertó. El cielo había cambiado, los árboles habían cambiado, todo había cambiado, excepto el amor que sentía por el renacuajo. Aunque él hubiera roto su promesa, ella decidió perdonarle. Extendió sus alas y revoloteó en su busca.
Allí donde el sauce casi besa el agua, había una rana sentada sobre una hoja de nenúfar. Perdóname, saludó la mariposa. ¿Ha visto usted a mi brillante Oh, aún estaba diciendo perla cuando la rana dio un salto y se la comió de un bocado. Y esperó allí, recordando con cariño a su maravilloso arco iris. Y pues nada, yo he sido Lía, la novia sirena. Esta es otra frase mía: si caigo, soy ave. Me siento tan viva, mi grito es la carne. Espero que me busquen en mis redes sociales. Digo, esto es como un paréntesis, todavía nos queda un tiempo, porque quiero hablar de este cuento, ¿no? Qué importante, qué fuerte cuento. No sé cómo se sienten ustedes, ojalá lo puedan poner. Pero todo lo que nos invita a pensar, el por qué no podemos abrazar la posibilidad de cambio de las personas. No, porque ahí había un juego entre dos universos. Es casi casi como esta vieja metáfora de que el pez y el ave pues no pueden hacer un mundo, ¿no? Porque son dos universos que no pueden coexistir. Pero aquí está bien interesante porque lo que está en juego es el cambio. Como la oruga demandaba que el renacuajo no cambiara y el renacuajo no podía controlar los cambios. Y el cambio fue tan radical que al final el renacuajo se termina comiendo lo que no sabía que era la oruga, porque la oruga nunca habló o nunca sabía que se iba a convertir en mariposa a la mera hora, ¿no? ¿Y cómo nos pasa, por ejemplo, dentro de los feminismos también, ¿no? Nosotras las mujeres trans hemos enfrentado una violencia tremenda, sobre todo en redes sociales, por parte del feminismo radical transexcluyente, que pues se ha tomado autoridad para decir que nosotras las mujeres trans no somos mujeres y que no deberíamos habitar espacios feministas. Y esto ha sido muy fuerte porque cualquier discurso se cobra vidas, se cobra emociones, las palabras se encarnan en la piel. Entonces, durante la pandemia hubo una discusión bastante fuerte, mediática, entre algunos colectivos feministas radicales que argumentaban que las mujeres trans estábamos usurpando la identidad de las compañeras, que estábamos y que éramos las enemigas y que podíamos llegar lejos con las violencias y que no se creyeran ese cuento de que nosotras éramos mujeres, sino que en realidad no éramos mujeres. Entonces esto fue bien fuerte porque se dio en medio de la pandemia, en medio de la lucha de las familias que están militando por las infancias trans. Y luego, pues justo, ¿no? Todo desde lo virtual aconteciendo y pues nosotras no podíamos más que hacer espacios seguros para nuestras hermanas trans, para nosotras, y tejer una serie de estrategias afectivas para poder combatir estos discursos transexcluyentes, que lo que están haciendo, pues es echar para atrás posibilidades de actualización de leyes, de derechos y una generalización brutal de nuestras identidades. Y no todas las mujeres trans somos iguales, habitamos universos distintos, habitamos cuerpos distintos, habitamos deseos y placeres distintos. Entonces, generalizar nuestras experiencias es muy peligroso. ¿Y a qué nos invita este cuento? ¿No? Una no puede controlar sus cambios y una tampoco puede asumir que nunca va a cambiar. Y dense cuenta cómo la oruga, que estaba totalmente segura de que nunca iba a cambiar, al final cambió y fue devorada, ¿no? Fue devorada, confundida. Entonces, qué fuerte que de alguna manera no sepamos o no tengamos las herramientas para abrazar las transformaciones de la otra, del otro, del otro. Porque nos cuesta. Transformarse es algo que nos implica muchas cosas. De postura política, de militancia artística, de campo artístico, de cuerpo, de identidad. Siempre cualquier transformación nos va a implicar miedo, coraje, rabia, incertidumbre, pero ¿cómo acompañamos? Y eso también me parece que dentro de mi propuesta artística está presente porque yo deseo también tejer espacios de acompañamiento para otras personas que han decidido iniciar cualquier transformación de cualquier estructura colonial, patriarcal, porque estamos infectadas de eso, de patriarcado, y todas somos víctimas del patriarcado, ¿no? Por estar encarnando cosas que no nos preguntaron si queríamos encarnar y aún se nos impusieron. Entonces, como una historia nuevamente dirigida a infancias, pues nos permite encontrarnos con muchísimas
claves para entender una problemática social y política. Porque pues cuando somos oruga, cuando somos esas personas que decimos, no, yo ya no voy a cambiar, este es mi lugar político, esto me da comodidad y viva este lugar. Y de repente, paz, la vida te cambia. O cuando somos el renacuajo, que no podemos controlar nuestros cambios y que estamos cambiando y cambiando y cambiando y no podemos dialogar con ese cambio o controlarlo o desearlo más. ¿Y qué terminó haciendo el renacuajo? Devorando a la oruga cuando se transformó. Entonces, ¿por qué tenemos que ser devoradas por el hecho de cambiar? ¿Confundidas con qué? No sé, me desata muchas cosas y yo quería compartírselos porque pues justamente en el taller de mañana yo quiero abordar muchos asuntos relacionados con esa rabia, con ese dolor, como puntos neurálgicos de la creatividad, de un proceso creativo de escritura. Entonces, yo quisiera saber si hay más preguntas, más dudas, sino para explicar un poquito el contexto del taller. Bueno, alguien que me está preguntando por el título del cuento nuevamente. Del cuento que... El cuento se llama El Renacuajo y es de la autora Jan Willis. Igual ahorita les puedo pasar en los comentarios también el dato bibliográfico para que lo tengan. Ok, y nos dice el Abril Dávila, qué complejo que lo diferente sea tan incómodo, siendo lo diferente lo común. Qué bonito que lo digas así porque yo coincido totalmente contigo. Y parte de todo este tránsito, de toda esta trayectoria, de este movimiento que hemos encarnado esta tarde, nos va a derivar ahora a una experiencia pedagógica y performática el día de mañana en el taller que vamos a tener. Entonces, yo espero que vengan, que se sumen. Vamos a atravesar procesos de escritura, vamos a atravesar procesos corporales también. Y pues nada, esto va a ser a las 10 de la mañana y ciertamente... Nada más te corrijo un poco, Lía, porque generó ahí una duda. El taller es de 12 a 2. Ay, perdón, es de 12 a 2, Sí, sí. es de 12 a Tenemos el 2. cartel, perdón, yo me equivoqué. Tenemos el cartel en el sitio también donde estamos transmitiendo el día de hoy. Ahí pueden compartirlo todavía esta tarde si gustan, pueden invitar a personas que se quieran unir, ¿no? Y bueno, vamos a atravesar ahora todo lo que les compartí hoy, desde la narración, desde la estética pedagógica, desde la propuesta de detonar una pedagogía radical con y desde el arte, y desde la posibilidad de encarnar la metáfora, ¿no? Porque atravesamos mucha metáfora, a un proceso creativo concreto de escritura que ustedes puedan derivar. Entonces, cáiganle mañana en punto de las 12. Ahí les van a mandar las coordenadas también, quienes estén interesadas, interesadas, interesados. Y pues nada, yo en estos 5 minutos que quedan quisiera darle la palabra a Erika para que hiciéramos un cierre. Y pues nada, seguir mañana, ¿no? Pues bueno, primero recordarles justamente, o sea, nuevamente que el taller es mañana de 12 a 2, que no se pierdan esta oportunidad de tener a Lía dándonos un taller para nosotras, para las mujeres de la FAD interesadas en el arte y todas las identidades que se consideran mujer. O sea, es únicamente... No es para hombres, ¿no? Recordando siempre esto. Y bueno, pues darle las gracias a Lía con todo el cariño por parte de la Facultad de Artes y Diseño, de la Academia de San Carlos, de nuestro nuevo laboratorio de saberes y cartografías de género, que Lía sabe que realmente es un proyecto, una apuesta que ha costado mucho tiempo y que ha costado como toda una insistencia que estemos aquí, que podamos lograrlo. Y bueno, en este programa de bordadoras, saberes y cruces feministas,
Y pues darte las gracias y ya con muchas ganas de trabajar mañana contigo sobre todo lo que platicamos, sobre todo lo que nos cruza. Si cerramos las inscripciones de alguna forma hace rato por la cantidad de personas que estaban inscritas, pero si alguna persona más tiene ganas de entrar, si alguna chica más tiene ganas de entrar, pues escriban al correo y les mando la liga con mucho gusto. Y bueno, pues tienes muchos agradecimientos, les encantarán tus propuestas, les encanta tu sinceridad, amor, y que rompas finalmente con toda esta invisibilidad que ha estado rondando, ¿no? en estos días tan duros. Pues muchísimas gracias por tanto, por estar aquí presentes y pues justamente por dejarnos atravesar por todo esto que ha sido las metáforas encarnadas en el cuerpo para dejar de odiar y pues para encontrarnos y desencontrarnos en medio de esta pandemia. Entonces, pues mañana nos vemos, yo les espero y muchísimas buenas tardes tengan ustedes. Gracias, querida Erika, a la Academia de San Carlos, a todo el equipo que lo hace posible, quienes están en controles, y mañana nos vemos para continuar. Esto no termina aquí. Muchas gracias. Gracias, Lía, gracias a todas. Y bueno, nos vemos primero mañana y después la semana próxima pueden buscar en cartelera. También está nuestra querida Guadalupe Sánchez, en la cineasta, Lupita, nuestra amiga la cineasta, en 8 días. Entonces, primero mañana nos encontramos en el taller con Lía, la novia sirena. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, bonita tarde.